Y hoy tengo el gusto de presentarles a Victoria Cadarzo, una mujer que se ha dedicado en los últimos 20 años a prepararse con los mejores en enneagrama, niño interior, terapeuta de psicología energética, psicología humanista, una mujer que en realidad está ayudando a muchos seres humanos a descubrir su misión, a descubrir su propósito y lo mejor, a tener la vida que quiere siempre. Victoria, bienvenida, te saludo desde Bogotá, Colombia. Ella está en España, aunque nos separa la distancia, estamos juntas de corazón y sobre todo para transmitir esta información tan linda, importante y poderosa al mundo entero. Pues estoy encantada de estar aquí, Diana, con vosotros, y como dices tú, aunque haya mucha distancia, creo que estamos unidos a través de las ondas, a través de corazón a corazón. Y así es, tendremos el momento de darnos un abrazo como nos lo merecemos. Mientras tanto, por aquí podemos dar inicio a esta conversación. Hablaremos del niño interior, de lo importante que es sanarlo para precisamente crear la vida que queremos. Victoria, es que nos han impuesto desde que estamos pequeños las creencias de los otros en nuestro subconsciente. Están metidas muchas ideas de nuestros padres, abuelos, educadores, de nuestra sociedad, y lastimosamente no hemos podido ser nuestro auténtico yo. ¿Qué es lo que pasa con los seres humanos? Pues mira, lo que pasa es que nosotros cuando estamos en el vientre materno, en realidad, cuando tú ves que cuando nace un niño es como puro amor, ¿no? Entonces ahí tenemos una sensación de plenitud, de que no necesitamos nada, pero en cuanto que nacemos al mundo es como si nos pusiera en contacto directamente con la vida y también con la muerte, ¿no? Si mi madre o mi cuidador primario no está ahí para mí, yo me muero, yo soy absolutamente dependiente. Entonces nos pone en contacto con el miedo. Cuando nos pone en contacto con el miedo, empezamos a buscar el satisfacer esa sensación de miedo, pues acoplándonos, buscando el contacto con nuestra madre. Si nuestra madre está presente, nos mira, nos sonríe, nos abraza, nos da cariño, entonces nos sentimos bien acogidos y este miedo se va mitigando. Pero si por lo que sea, y siempre digo que no hay que culpar a las madres, sino que por lo que sea no está del todo presente, pues porque está dolorida, está cansada, lo que sea, entonces el niño nota que no está del todo bien recibido y eso va generando ya más miedo, ¿no? Entonces, de entrada el niño va a buscar siempre el sentirse acogido, sentirse querido, y si no nota que recibe eso en la medida que necesita, empieza a haber un desencuentro. No se trata de culpar a nadie, lo importante y nuestra responsabilidad es ahora como adultos empezar a sanar esas heridas de la niñez, esas heridas del alma, y recordemos siempre que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, y nuestras madres o las personas que estuvieron a nuestro cuidado tenían sus ideas y tenían algo en su cabeza, entonces no podemos nunca juzgar ni quedarnos con eso toda la vida de estar señalando, de estar culpando. Ahora nos corresponde ser fuertes, ser responsables y empezar a crear la vida que queremos. Victoria, entonces cuando nos sentimos abandonados, cuando nos sentimos solos, cuando no sentimos que nos prestan atención, empiezan a hacerse esas heridas de la niñez, esas heridas del alma, y por eso sentimos tanto miedo cuando somos adultos. Sí, porque en realidad el niño lo que está buscando es cariño. ¿Dónde va el niño? Donde hay cariño. Entonces lo que está buscando es pues eso, que le den afecto. ¿Cómo se muestra ese amor? Se muestra a través del afecto, la aceptación, pues el aprecio, el que el niño note el aprecio y que se sienta bienvenido, ¿no? Entonces, en la medida en que no se siente ese amor en la intensidad que necesita, está empezando a sentir que, uy, cuidado, que aquí va a pasar algo. Entonces va por ensayo de error, ¿no? Sintiendo, cuando se siente bien, repite los comportamientos que le hacen sentirse bien, y cuando se siente mal, trata de evitar esos comportamientos que le hacen sentirse mal, ¿no? Y entonces así va sentando las bases del comportamiento que va a hacer en relación a las distintas personas. Entonces, por ejemplo, hay bebés que, pues cuando la madre les coge, como la madre puede estar ansiosa, pues el niño se tensa, y hay bebés que cuando el padre les coge a lo mejor que está más
más relajado, pues el niño le echa las manitas, ¿no? Que los niños son como esponjas y captan el estado emocional de la persona con la que entran en contacto, y obviamente van a querer estar en contacto con alguien que les hace sentir calmados y que les hace sentir bien. Entonces ahí empieza todo este trasiego que va generando luego las bases de nuestra personalidad. Entonces es como que nuestro auténtico ser, que es amor verdadero, en función del miedo que yo establezco en las relaciones que tengo, porque nuestra personalidad se va forjando en base a las relaciones que yo establezco, pues en función de ese miedo que tengo de recibir más o menos amor, ya se van creando las bases y luego estos comportamientos se vuelven repetitivos, y cuando me quiero dar cuenta se ha automatizado y es mi personalidad la que yo creo que soy yo, aunque yo soy mucho más que mi personalidad. ¿Cómo identificamos esos miedos que nos marcaron en la niñez? ¿Podemos hablar de heridas del alma? Y te preguntaría al mismo tiempo, ¿cuáles son? A ver, depende de los distintos autores, cada uno te va a decir algunas, ¿no? Entonces, pero si yo tuviera que resumirlo, la herida del alma es no recibir el amor que necesito en la cantidad que necesito. Entonces, tu madre te puede estar dando todo el amor que puede dar, pero a lo mejor para ti no es suficiente. Entonces no es lo que te da tu madre, es el desencuentro entre lo que tú necesitas y lo que te dan. Eso es lo que va a generar todas las heridas del alma. Luego se manifestará de una manera o se manifestará de otra, ¿no? Entonces, inicialmente, si vamos por las etapas del desarrollo, la primera herida es: puedo confiar en que va a haber alguien ahí para mí que me va a cuidar, que me va a acoger, que me va a dar cariño. Esa es la primera. Entonces, si no soy bien recibido, voy a tener una desconfianza de la vida, desconfianza de las personas, y eso ya, como quien dice, va dejando un sustrato, ¿no?, de miedo, desconfianza y miedo, y sobre eso ya se va construyendo el resto. O sea, lo primero es cómo me reciben al nacer, ¿no? Eso deja una impronta muy importante. ¿Cómo reconozco mis miedos en mi adultez? Todos sabemos, o muchos sabemos, que si en determinada área de la vida hay cosas que no nos funcionan, entonces por ahí es que tenemos que empezar a trabajar. Y la mayoría de las veces todo está sujeto a una creencia subconsciente o a una creencia limitante que no nos deja avanzar en determinado aspecto de nuestra vida. ¿Cómo hacemos? Primero, para identificar realmente qué es lo que me pasa, por qué no fluyo por ese camino, y segundo, cómo empezar a superarlo. Mira, lo que dices tú de las creencias es bien importante, pero yo diría que hay tres aspectos importantes que se corresponden con los tres cerebros, ¿no? Es las creencias, las emociones o sentimientos, las sensaciones físicas que van acompañadas a esas emociones y sentimientos, y las necesidades que se han quedado de base sin resolver, ¿no? Entonces, como que en realidad tenemos que hablar de pensar, sentir y actuar, ¿no? De lo que pienso que estaría en las creencias, de las emociones que se han quedado ahí bloqueadas porque pues he sentido miedo y me lo he tenido que tragar, he sentido enfado y no lo he podido expresar. Entonces todo eso va dejando ahí, como quien dice, una huella, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente una de las cosas que más nos condiciona es las relaciones. Entonces son las necesidades relacionales no resueltas. Es decir, todos necesitamos pues dar y recibir afecto, todos necesitamos sentirnos importantes, todos necesitamos pues ser aceptados tal como somos, todos necesitamos sentir que nos entienden, que hay un igual que nosotros. Lo más importante realmente son las necesidades relacionales que tenemos. Y esas necesidades relacionales, si no se ven resueltas, es cuando van generando malestares que luego determinan el tipo de miedos que tenemos en función de cuáles se han resuelto y cuáles no se han resuelto. Entonces, haciendo un breve resumen, las necesidades relacionales son aquellas que tienen que ver con la relación. Los seres humanos somos seres relacionales y dependemos absolutamente de que un adulto durante muchos años, ¿no?, por lo menos hasta los 18, nos cuide, nos apoye y nos den aquellas cosas que nosotros no podemos conseguir por nosotros mismos. Entonces, si no me van supliendo esas necesidades relacionales, yo voy teniendo diferentes miedos que luego tendré que tratar. Entonces,
¿Qué pasa? Que eso, o sea, en la base de todo están las necesidades. Cuando yo tengo necesidades, genero emociones. Si esas emociones no me las atienden, no me las tienen en cuenta, yo entonces voy generando creencias. Esas creencias son creencias normalmente limitantes, de me falta algo y por eso no me dan las necesidades que yo necesito, y yo estas emociones no las puedo procesar porque no me ayudan, y entonces todo esto me lo voy tragando y voy haciendo como quien dice bola. Entonces nosotros somos el resultado de las necesidades no resueltas, de las emociones que no hemos podido expresar o no hemos sabido liberar, de las creencias que hemos establecido en base a lo que nos ha pasado y cómo nos lo hemos explicado para que no nos doliera. Y eso va generando nuestra personalidad, ¿no? Entonces, si tuviéramos que ir a un punto inicial para ir buscando qué es lo que nos está condicionando, yo me iría primero de todo a las necesidades, porque tú cuando tienes una necesidad, si no la satisfaces, está ahí como buscando que me la resuelvan, ¿no? Y eso es lo que se queda inconcluso, y el cerebro se queda enganchado a todas las cosas que no concluimos, ¿no? Entonces todos tenemos la necesidad de que nos respeten, todos tenemos la necesidad de sentir y expresar amor, todos tenemos la necesidad de sentirnos importantes, que quieren estar con nosotros, que nos quieren ver, que nos quieren hablar, que quieren compartir, ¿no? Todos tenemos la necesidad de sentirnos originales, diferentes, de tener algo que nos hace únicos, pero también tenemos todos la necesidad de sentir que nos entienden, que somos iguales a otros, que podemos compartir. Todos tenemos la necesidad de podernos expresar con seguridad, de que no nos van a humillar y no nos van a criticar. Todos tenemos la necesidad de que alguien quiera tomar la iniciativa de contactar con nosotros, y todos tenemos la necesidad de impactar, de generar un cambio en el otro para que la relación funcione mejor. Y siempre desde el principio necesitamos a alguien que sea más fuerte, más seguro que nosotros, que nos apoye, porque de niños somos absolutamente indefensos y necesitamos que nos apoye un adulto que nos sostenga y que nos dé esa sensación de seguridad. Entonces, cuando estas necesidades relacionales no se han visto resueltas, empezamos a tener una cantidad de miedos que son los que luego tendremos que trabajar, ¿no? Entonces, esos miedos generan creencias de, pues si yo tengo este miedo es porque yo tal, y si yo tengo este miedo es porque yo tal. Entonces me empiezo a explicar esos miedos y esas necesidades a través de las creencias que yo establezco para explicarme y calmarme. Es como que a través del pensamiento me quiero calmar. Pero si tenemos que hacer un trabajo profundo, tenemos que ir a las emociones, a las necesidades y a esas creencias para irlas trabajando y resolviendo, y entonces cuando lo hagamos, pues todo eso volverá a su cauce, ¿no? Victoria, si el cerebro se queda como en una sensación de expectativa, como tú decías ahorita, se queda enganchado a esas necesidades que no han sido resueltas, obviamente eso es lo que se manifiesta cuando somos adultos. Entonces, ¿cómo empezar a responderle al cerebro y a cambiar ese patrón para que cambiemos también la realidad de nuestra vida? Pues mira, antiguamente se pensaba que, bueno, pues que si tú habías tenido una infancia pues más o menos difícil, pues que bueno, pues eso tendrías que razonártelo y desde un punto de vista racional tratar de entenderlo, y así se superaría. Esto ya está descartado. Ya lo que se sabe es que si tú no liberas la cantidad de emoción a nivel corporal que se ha quedado ahí bloqueado, pues entonces tú no terminas de descartar, de deshacer eso, ¿no? Y entonces tú puedes razonar un montón de cosas, pero tú no dejas de sentir el miedo, el malestar internamente. Entonces, por suerte ahora se sabe, por todo lo que se ha desarrollado la información respecto del cerebro, que como el cerebro siempre está en presente, tú volviendo a recordar una situación pasada, vuelve a surgir la emoción que entonces se dio, y generando la descarga de esa emoción corporalmente, entonces cambia tu percepción de la situación, y entonces de esta manera fácilmente cambian las creencias, y si cambian las creencias cambia tu percepción de la vida, y bueno, pues puedes no cambias lo que pasó, cambias tu interpretación de lo que pasó, que es como si cambiaras lo que te pasó, y entonces puedes resolverlo. Entonces hoy en día se sabe que trabajando, pero fundamentalmente los tres cerebros, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces con ello, pues trabajando eso se puede
reinterpretar nuestra infancia para que no nos duela. Y es que constantemente recreas el hecho, te vas al pasado, todo se activa en tu cuerpo porque el cerebro asume como si estuvieras viviendo en el pasado. Empiezas a sentir emociones de tristeza, de frustración, de dolor, por eso lloras. Cuando tienes esos recuerdos, tu cuerpo se empieza a sentir débil. Y es que definitivamente cuando cambias un pensamiento, cambias tus emociones, cambias tus acciones, por ende cambias tu forma de vida. ¿Cómo hacer para que en este presente empecemos a crear un futuro que realmente queremos, con el que soñamos? Absolutamente. Lo que pasa es que todavía la psicología moderna está incorporando ahora el cuerpo, ¿no? Entonces la memoria se queda en el cuerpo. Entonces si tú no descargas ese malestar que se quedó bloqueado en el cuerpo, es mucho más difícil cambiar las creencias. Pero es mucho más fácil lo que se llama ahora el procesamiento de abajo arriba. Es decir, que si tú descargas el malestar corporal y descargas la emoción, entonces cambia tu pensamiento con facilidad. Si tú quieres cambiar el malestar corporal a través del pensamiento únicamente, no se consigue, pero tarda muchísimo más. Entonces, pues por eso todos los nuevos estudios acerca de cómo funciona nuestro cerebro nos están ayudando a facilitar los cambios. Entonces, si bien es cierto que si tú has repetido un comportamiento muchas veces, pues tendrá, como quien dice, tendrás más hábito y tenderás a caer en ese comportamiento. Pero cuando tú tomas conciencia de que ese comportamiento es automatizado porque tú lo has repetido muchas veces, tú puedes empezar desde la conciencia a generar un comportamiento alternativo y repetirlo para que se grabe y así poder dejar de hacer el comportamiento antiguo. Entonces sí, antiguamente se pensaba que cambiar era imposible a determinada edad y hoy se sabe que puedes cambiar hasta el día que te mueras, porque se pueden generar nuevas conexiones neuronales y se pueden incluso generar nuevas neuronas. Entonces ahí lo que hace falta es que tú quieras hacer el cambio, porque también hay gente que tiene miedo a hacer el cambio porque entonces no saben cómo van a ser, mientras que como saben cómo son, pues se acomodan y entre comillas, se resignan a seguir siendo como son. Pero cuando tú le explicas a una persona que sí que puede hacer el cambio, porque en la medida en que ellos quieran, pueden hacer esos comportamientos diferentes, pues entonces ya la gente se aventura más, ¿no? Pero sí, hay una creencia prevaleciente de, bueno, pues si yo he sido así, voy a seguir siendo así, y es muy difícil que cambie. Pero esta creencia está empezando a cambiar. Es que es realmente poderoso e importante reconectarnos con ese niño interior, abrazarlo para sanar esas heridas. Hace mucho tiempo aprendí un ejercicio muy lindo y es que mi Diana grande se encuentra con mi Diana pequeñita, la abraza, le pregunta cómo está, le pregunta qué quiere hacer en la vida y le da muchísimo amor. Eso funciona. Mi pregunta es, ¿cómo en nuestra adultez empezamos a sanar las heridas de ese niño que hace mucho tiempo tuvo angustia, tuvo dolor, tuvo tristezas, tuvo alguna herida? Pues mira, yo lo que suelo hacer, porque hago un taller que se llama, pues eso, abraza a tu niño interior, yo lo que suelo hacer es, primero de todo, generar una sensación de compasión por lo que nos ha pasado, ¿no? Es generar lo que yo llamo un adulto amoroso, que es una persona que entendería, ¿no? Que es un adulto que es nuestro adulto, pero que genera una actitud compasiva, comprensiva de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando tú generas ese adulto amoroso y empiezas a ver tu vida contextualmente, es decir, pues qué estaba pasando en tu casa cuando tú naciste, estaba todo el mundo bien, o había problemas de algún tipo, o tu padre no estaba porque estaba lejos, o tu abuelita pues se murió justo esos días. Entonces, para que el niño vaya entendiendo, nuestro niño interior vaya entendiendo los motivos por los cuales fue recibido de determinada manera. Y entonces es tremendamente importante el que podamos entender contextualmente. Entonces yo lo que suelo pedir es que vayan preguntando en casa, qué saben de cuando nacieron, qué saben de cuando tuvieron un añito, cuando tuvieron 2 añitos. Entonces
ir entendiéndolo contextualmente, no simplemente pues ala, coloco los temas, no. ¿Qué estaba pasando en tu casa cuando tú tenías 1 añito? ¿Qué estaba pasando en tu casa cuando tú tenías 2? Y entonces empezar a comprenderlo, ¿no? Comprenderlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un estado que podemos generar meditativo, comprensivo, compasivo, podemos ir como hablando con nuestro niño interior, desde el adulto amoroso que hemos creado, compasivo, e irle diciendo lo que no entendió ese niño, lo que no le dieron, darle ese cariño que le faltó, y así, aunque parezca mentira o parezca como muy fantasmagórico, nos vamos recomponiendo por dentro. Entonces mis alumnos me dicen, por ejemplo, bueno, pero yo no me voy a acordar de las cosas, bueno, pero esto no me va a cambiar por dentro, ¿no? Siempre hay como esas dudas, y cuando terminan el taller dicen, no me puedo creer las cosas que he descubierto, no me puedo creer cómo me voy sintiendo por dentro, no me puedo creer esta sensación de unidad y esta amabilidad que puedo tener con mi niño interior, ¿no? Y entonces eso es sanador, eso te sana la vida, porque te empiezas a contar tu historia de otra manera, porque al final nosotros somos la historia que nos contamos acerca de lo que nos ha pasado. Si tú reinterpretas tu historia, dejas salir las emociones, te sientes querido, arropado por ti mismo, eso va a hacer que tú te sanes. Es como hacer una progresión, como una visualización, soñar despierto. Yo me puedo inventar la historia y puedo cambiar la historia en mi mente para que mi presente comience a hacer un cambio significativo. Siempre y cuando se den determinadas circunstancias, que estés en un estado meditativo, que no estés en un estado de alerta, que tengas la intención, tengas la emoción positiva, ¿no? Y que tú tengas las ganas y la motivación de hacerlo. Entonces, sí. Si no se dan todos esos factores, no. Entonces, simplemente pensarlo, no. Simplemente sentirlo, no. Tiene que ser una combinación de factores que van a hacer que eso se produzca. Nosotros somos nuestro peor enemigo porque nos hemos criticado tremendamente, entonces tenemos que aprender, lo primero de todo, a generar una actitud compasiva y entender que hemos hecho lo mejor que hemos podido y que hemos sabido en todo momento y que no lo hemos hecho adrede mal y que si lo hemos hecho como lo hemos hecho es porque en ese momento no lo sabíamos hacer mejor. Entonces tenemos que generar esa actitud y desde esa actitud amorosa, compasiva, comprensiva, acogedora, se sana todo. Lo único que sana en la vida es el amor. Entonces, eso son manifestaciones del amor que nos van a sanar. ¿Cómo haces en este presente, lo que estás viviendo en este momento? ¿Qué importa la situación que estés viviendo? Ahorita puedes no tener empleo, acabaste de perder un ser querido, acabaste de pasar una ruptura que te tiene el corazón muy arrugado, la situación que sea. Pero ¿cómo haces hoy para construir realmente ese futuro que quieres desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de tu alma? A ver, lo que es muy importante es no perder la esperanza, ¿no? Es decir, que el ser humano normalmente se fija en lo que le falta y no en lo que tiene, ¿no? Entonces, cuando tú estás bajo, tienes que acordarte que también has estado en lo alto, ¿no? Y que bueno, pues que la vida va en subidas y bajadas, ¿no? Entonces nos tenemos que apoyar en aquello que hemos conseguido, aquello que hemos disfrutado, para cuando llegan los momentos más bajos, pues para saber que podemos salir de ahí. Y si hay una verdad absoluta es que nada es para siempre, todo está en continuo cambio. Entonces no hay mal que 100 años dure. Entonces hay que tener la confianza y la esperanza de que si tú pones tu intención y tu atención en salir de ahí, lo vas a conseguir. Ahora, si tú tomas una postura de victimismo, de pobrecito de mí, fíjate lo que me ha pasado, ya no puedo hacer nada al respecto y bueno, pues ya estoy pues jorobado para toda la vida, pues entonces no vas a hacer nada para salir de ahí, y eso es lo que te va a mantener en la tristeza y en el malestar. Entonces es un poco confiar que si tú te pones en marcha vas a poder hacer cambios, y si tú no te pones en marcha lo único que vas a hacer es como que te va a llevar. Yo digo que las personas que entran en el victimismo es como si un sumidero de un lavabo te fuera absorbiendo hacia adentro, ¿no? y te va arrastrando
y te va llevando detrás. Entonces hay que decir, bueno, pues vale, esto me ha pasado, ¿qué puedo aprender de esto? Voy a hacer todo lo posible para volverme a conectar con mi energía, con mis ganas, con mi motivación, porque también he tenido momentos buenos y ahora son los momentos flacos, pues venga, voy a tirar de ellos para volver a los momentos buenos. Digamos que tú no eres responsable de lo que te pasó. Sí tienes la responsabilidad de qué hacer con lo que te pasó, qué haces a partir de este momento, cuáles son tus herramientas, tus tácticas, tus estrategias para que no sigas dando vueltas y vueltas y sufriendo por algo que ya no hace parte de tu vida. ¿Cuáles son esas verdaderas estrategias para empezar a hacer un cambio real en nuestra vida? Pues a ver, yo siempre digo que lo primero es darse un tiempo, un espacio, como decir, bueno, voy a ponerme en marcha, el que dé el primer paso ya me pone en movimiento, ¿no? Y tengo que hacerlo con mucha conciencia y no pensando que las cosas suceden inmediatamente. Las cosas tienen un tiempo, tienen un proceso. Y es como quien pues quiere llegar al final del camino y tiene que ir haciendo el camino, pero puede ir haciendo el camino queriendo llegar rápidamente o puede hacer el camino disfrutando y viendo lo que hay en el camino, ¿no? Entonces tomarse como esto, como un disfrute, como un proceso que va a llevar una serie de pasos. Y en esos pasos también puede haber frustración. Pero en cada frustración, como dicen los japoneses, en cada crisis hay una oportunidad. Cada frustración te ayuda a desarrollar pues recursos y capacidades para seguir adelante, ¿no? Para no dejarte vencer por las frustraciones. Y es tener esa actitud que realmente, bueno, pues la vida tiene subidas y bajadas y que no pasa nada. Que si tiene subidas y bajadas es normal. Y que lo que vamos a hacer es, pues eso, aprender a estar bien en las subidas y acordarnos de eso cuando estemos en las bajadas para poder volver a remontar. Estamos en una gran escuela de la vida. Hay unas materias que nos cuestan más, otras que aprendemos de manera más fácil, en el recreo nos divertimos. Es una escuela y estamos aprendiendo. Ese es el pensamiento que debemos tener cada día como seres humanos, que esta es una experiencia humana, que hay muchas cosas que nos gustan, hay otras que no nos gustan. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y vamos aprendiendo a llevar las diferentes situaciones de la vida. Esto es una realidad. Victoria, este taller del niño interior que tienes es muy importante para los seres humanos porque se logran resultados hermosísimos y has visto experiencias de vida que en realidad se han transformado. ¿Qué podemos ver en este taller y por qué se lo recomendarías a todo el mundo? Pues mira, Diana, en el taller lo que pretendemos es primero generar una actitud de compasión, de comprensión, de un espacio en el que te puedes mostrar cómo eres, el que te puedes hablar de lo que realmente sientes, puedes expresarte sin miedo de que nadie te vaya a juzgar y criticar. Y estableciendo ya esto, luego lo que vamos haciendo es yendo etapa por etapa del desarrollo, ¿no? Y viendo qué ha pasado en cada etapa y a través de meditaciones, a través de diálogos, a través de ejercicios, ir trabajando cada una de esas etapas para ir sanando lo que se quedó ahí sin resolver en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú, desde una actitud sanadora, compasiva, amable, cuidadora, le das a ese niño interior tuyo que tiene mucho miedo y que está herido, le das cariño y le das amor y le das comprensión, ese niño como que se va abriendo, ¿no? Que se va abriendo dentro de ti y tú empiezas a tener esperanza, a tener confianza, y entonces eso te va haciendo que cuando puedas expresar lo que te faltó, las necesidades que se quedaron inconclusas, los miedos que pasaste, al expresarlo en un ambiente acogedor, cuando lo compartes, los liberas y entonces va creciendo esa parte tuyo niño y juntándose con tu adulto amoroso que te está acogiendo. Y entonces vas teniendo luego una sensación interna de coherencia, de fortaleza, de identidad que te hace sentirte plenamente pues como afianzado en ti, ¿no? Y eso es lo que produce el hacer un proceso que tiene un orden, que tiene una estructura, que te ayuda a que cuando llegas a
a la edad actual te sientes como, vale, ahora entiendo mi pasado, lo asumo, no juzgo a nadie, he perdonado a mis padres, he perdonado mis errores, he perdonado lo que haya pasado mal y es como ahora puedo volver a empezar con una visión mucho más positiva de la vida. Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos tu tiempo, por regalarnos estrategias realmente poderosas. Espero que sean muchas veces más. Te mando un beso gigante. Muchas gracias a ti por invitarme, que para mí es un placer poder compartir esto, porque realmente cuando notas los cambios que se producen en las personas, para mí es súper gratificante ver que, bueno, pues con esto se pueden hacer cambios importantes. Y recuerden que ser feliz es una decisión. ¿Cuándo van a tomar esa decisión? Espero que hoy. Un beso.